allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día Dios le bendiga a todos nuestros hermanos y amigos que nos sintonizan en esta hora. Le agradecemos al Señor por el privilegio que nos da de estar el día de hoy con todos ustedes. Este es su programa del Pastor Natividad Ramos desde la ciudad de Monterrey, en México. Le agradecemos a cada uno por su preferencia, también por los que nos ven por la internet en www.radioadoracion.com. Dios le bendiga, Pastor, muy buenos días. Muy buenos días, estimado hermano. Estamos listos con todo nuestro corazón para participar esta mañana y esperamos que nuestros hermanos sean bendecidos de manera muy particular. Gracias, hermano, por el saludo. Amén, pastor. Amén. Si usted también al final del mensaje tuviéramos... Estamos listos, hermano. Amén, amén. Amén, pastor. Estamos listos, entonces preparados el oído, preparados el corazón para escuchar la palabra de Dios. Y es mi privilegio presentar al pastor Natividad Ramos con la palabra que el Señor le ha dado el día de hoy. Gracias, hermanos, y gracias a todos nuestros hermanos del auditorio que tienen la generosidad de acompañarnos los días lunes, miércoles y viernes de 8 a 9 de la mañana. Verdaderamente es un placer participar en estas reflexiones sobre esta fe tan preciosa que nos ha sido dada por nuestro Salvador Jesucristo. Verdaderamente, esta carta que hemos estado estudiando, la carta a los Efesios, no se equivocaron quienes la llamaron la chequera del creyente. Verdaderamente tiene riquezas impredecibles que han establecido nuestra fe, que nos han nutrido. Y espero entonces que esta mañana el Señor nos bendiga y que su Espíritu abra nuestros corazones para que las cosas que presentemos tengan sentido en nuestra vida diaria. Voy a leer en este capítulo 6, ya estamos en la recta final, en el capítulo 6, voy a leer el 15 y el 16. Es decir, voy a hacer de los dos uno, aunque habré de hablar primero sobre el 16. Dice, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de paz, sobre todo tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Qué interesante lectura, definitivamente. Bueno, pues entonces estamos listos y entramos de inmediato al mensaje de esta mañana para oír al apóstol Pablo, que sigue hablando sobre esta armadura de Dios, hablando precisamente sobre combate, porque en realidad él está hablando de guerra. Así que, mis hermanos, les invito a que avancemos junto con el apóstol Pablo. Él ya habló del cinto, habló de la cota de justicia, hablando de esa armadura, y en cierto sentido, en el mensaje pasado mencionaba yo sobre ese calzado. Pero ahora en este mensaje quiero poner en primer turno al escudo. Y como siempre lo hago, les voy a rogar que pongan mucho cuidado en el qué dice y en el cómo dice el apóstol Pablo las cosas. No hay duda que hay una alta ingeniería de la palabra en este hombre, en esta declaración que nos regala en el versículo 16. Aunque he leído todo el versículo 16, que dice acerca de tomar el escudo de la fe.
esta declaración que nos regala el apóstol en este versículo 16, que dice: sobre todo, tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Se dio cuenta cómo empezó esta primera cláusula? Una vez más la voy a leer. Y dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe. ¿Qué quiere ser esto? ¿Qué quiere que se note? Ese sobre todo. Sobre todo, sí, sobre todo. Y como siempre, la pregunta obligada: ¿y qué es ese sobre todo? ¿Será acaso una manera de decir que el escudo es más importante que el cinto, que la coraza, el yelmo, el calzado y la espada? ¿Querrá decir acaso el apóstol algo que es más importante que los demás, que lo demás? Como si hubiera dicho: hermanos, principalmente tomad el escudo de la fe. Yo digo que si así fuera, hasta eso se diría razonable. Sin embargo, eso no fue lo que ha querido decir el apóstol. Y si no es eso, entonces ¿qué es? Sencillamente es algo como esto: hermanos, ya tienen puesta la coraza, el yelmo, todo está bien ceñido, ya han calzado sus pies. Pues ahora, mis hermanos, tomen el escudo de la fe y cúbranse, cubran su coraza, su casco, sus pies. Con ese escudo han de cubrirse desde la cabeza hasta los pies. Desde luego estamos hablando en sentido figurado del hombre interior. Ese escudo protege el entendimiento, la reflexión, las emociones y la voluntad. Sin embargo, yo soy muy consciente que con esto que he dicho, quizá usted estaría preguntándose: pero esas partes del hombre interior que no estaban ya protegidas por la coraza, por el yelmo y el calzado militar, ¿no parece esto una incongruencia de proteger lo que protege? Sí lo sería, y lo explicaré, pero por lo pronto que nos baste saber que eso de sobre todo significa cubrirse todo con el escudo, o lo que sería igual: sé que se han puesto la armadura, pues ahora tomen el escudo de la fe y cubran todo su cuerpo. Y en realidad, mis hermanos, esta mañana esa es la idea del apóstol. Aunque el soldado romano, porque son figuras de soldados romanos, ya estaba protegido por la armadura, bajo ciertas circunstancias del combate o a cierta altura del combate, cuando arreciaba la agresión del enfrentamiento, entonces el escudo era muy necesario. Cúbranse con el escudo. Y tengo que decir, no hay duda qué idea tan particular nos está entregando el apóstol. Pero veamos eso del escudo y pensemos, ¿a qué escudo se refería? Porque había una gran variedad de escudos, de formas, de tamaños, de material. La palabra griega que usa en este caso es, o significa, escudo grande, rectangular, así era, como de 1,20 m de largo y 75 centímetros de ancho.
evidentemente está hablando del escudo romano, pero tenía que ser específicamente de esas dimensiones y esa forma rectangular. Luego no podía ser un escudo redondo. Sin duda, porque el escudo redondo no protegía todo el cuerpo del soldado, cosa que sí hacía el escudo rectangular. Ahora eso está bien, pero ¿cuál es su utilidad específica? Veamos eso. La utilidad queda descrita con el énfasis que pone el apóstol en esta cuestión cuando dice, escúcheme bien, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Algo así como, con este escudo sí se puede apagar los dardos que vienen encendidos contra nosotros. Pero si es así, sería con otro, ¿no? Por supuesto que es solo con el escudo de la fe con el que se pueden apagar los ataques, los dardos encendidos de las tinieblas. No existe otro escudo capaz de hacer eso. De nuevo, para que podáis apagar todos los dardos del maligno, cuantos los que sean. Es que con este escudo, pero no olvide que está hablando del escudo de la fe, que es todo ese cuerpo precioso de doctrina que el creyente pone en su corazón, y con eso se lograba cobertura total. No solo cubría todo su cuerpo, sino que cubría espacios. Y de esa manera, dice el apóstol, a la manera de lo que hacía ese ejército, era posible rechazar los ataques. Ahora, todo eso está bien, pero hay que saber en qué consistían esos ataques. El apóstol señala que era un ataque a base de dardos, y esto le da profundo significado a la cuestión. Grábese eso: un ataque a base de dardos. Piense solo en eso, piense solo en dardos. Pero ¿qué cosa es eso de dardos, mi hermano? La palabra griega es velos, porque esa es la palabra que usó el apóstol Pablo en su carta. Entonces hay que poner atención a la idea que había en el corazón del apóstol, y no nos atrevamos a cambiar ninguna cosa de lo que ha dicho y en el cómo lo ha dicho. Así que al hablar de un ataque a base de dardos, es muy específico el apóstol. Un ataque a base de dardos. Entonces, si es así, alguna razón muy particular tuvo para decirlo de esa manera. Veamos entonces qué podemos descubrir o encontrar de particular en ese ataque a base de dardos. Y hay algo mismo en la misma palabra dardo, en tanto significa todo lo que se tira con la mano. Podría ser, por ejemplo, una jabalina, una lanza, por supuesto, una piedra con una honda. Y puedo hacer mucho más explicaciones, decir más cosas que eso de una jabalina, de una honda, y más cosas que podemos agregar. Pero entonces el apóstol Pablo nos diría: no hable cosas de más. ¿Acaso no fui yo específico
Yo dije que eran dardos encendidos. No me hablen de otras cosas, yo estoy hablando de dardos encendidos. Veamos entonces qué implica eso. Y por ser lo que se arrojaba con la mano, entonces por sí mismo se trata de una situación, de un momento de guerra que revestía suma gravedad. Es decir, cuando se hacía un ataque a base de dardos, el momento era crítico, muy crítico. Y eso es lo que el apóstol nos está hablando, en un momento crítico del ataque de las tinieblas. Si ese ataque se está lanzando con la mano, porque los dardos se lanzaban con la mano, cierto que ese ataque aún no ha llegado a convertirse en una lucha cuerpo a cuerpo, como sería cuando se hace entonces necesario el uso de la espada, porque la espada era el último recurso de la batalla cuerpo a cuerpo, cuando el enemigo estaba totalmente encima. El apóstol está describiendo una estrategia de guerra espiritual, pero estoy pensando en algo que me parece muy particular. Como alguien me dijo, y no podía ser flecha, a las cuales también en la punta se les ponía combustible y se le prendía fuego y se lanzaban. No me atrevo a decir que era una flecha porque el apóstol dijo, estoy hablando de dardo, no de flechas. Desde luego que eso se hacía también en una guerra. Sin embargo, eso exigía o requería el uso del arco, más violento en términos de velocidad, y alcanzaba una mayor distancia. Y entonces preguntaría a cualquiera, pero hermano, ¿esto no puede ser así? Bueno, yo digo que sí, puesto que se hacían esos ataques con flechas también. Pero el apóstol volvería a corregirnos y diría, ¿acaso dije para que podáis apagar todas las flechas encendidas del maligno? Yo no dije eso, diría el apóstol. Yo dije los dardos encendidos del maligno, porque el combate cuando se usa flecha, diría, es distinto a cuando se usa dardo. Son momentos diferentes. Así que olviden las flechas, mis hermanos, y piensen en dardos. Qué precioso detalle nos está planteando. Él está presentando un momento durísimo de la guerra. Y digo, bueno, en dardos pensaré, hermano Pablo, y me voy a olvidar de las flechas. Pero insisto, porque quiero entender esta cuestión. Seamos prácticos. ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿O qué cosa hace diferente el instante de la guerra cuando se usan flechas a cuando se usan dardos? Mucha. Escúcheme bien, mi hermano, y procesa esto en su corazón. Es que de esa manera, mire lo que el apóstol está señalando. Mire lo que el apóstol está diciendo. Que se tiene, fíjese bien, dice que es el momento cuando se tiene un ataque a muy corta distancia. El dardo era usado cuando ya un ejército estaba casi encima del enemigo. Y cuando el diablo ordena el uso de dardos, es porque se tiene al enemigo de nuestras almas
casi encima de nosotros. La presión es brutal. Y hay un ataque con el propósito de causar confusión. Ese es el motivo de los dardos, a base de incendios, para causar una distracción, mientras otros se ocupaban de apagar los incendios. El ejército enemigo preparaba el asalto final. Gloria a Dios. ¿Lo ha notado? Otra vez la misma figura. Que ser atacados a base de dardos implica que se tiene al enemigo ya demasiado cerca. Cierto que a veces tenemos la percepción de una batalla espiritual, pero hay otras ocasiones cuando usted siente que el mundo está encima de usted, el mundo de las tinieblas, que los tiene muy cerca. Pero yo creo que debo hacer una aclaración que es muy necesaria. En ningún momento yo he tratado de decirle a los creyentes que a todo creyente le pasa eso y esté predispuesto, mortificado, esperando un ataque semejante. De ninguna manera. Bien decía un viejito predicador que qué bueno que donde hay creyentes chiquitos, Dios mandará diablos chiquitos. Es decir, un creyente, ningún creyente esté esperando. El hermano Ramos nos está diciendo de esta guerra, y yo no espere nada, usted vive en paz, porque no es de todos. Y le voy a hacer una aclaración más. Muchas veces he aprendido que esos ataques violentísimos y devastadores a ese nivel vienen sobre creyentes que significan mucho en el cuerpo de Cristo, y que si ellos fracasan a mucho pueblo detrás de ellos. Le incendian toda su hacienda, le incendian todo lo que tiene. De tal manera la figura de ataque con dardos es que Pablo quiere decir, es cuando el enemigo se ha acercado ya demasiado. ¿Por qué afirmar eso? Porque los dardos no eran lo mismo que las flechas, que eran usadas para atacar a mayor distancia. Los dardos eran hechos de cañas, las flechas no, eran un sólido. Al dardo en la punta se le ponía estopa y combustible prendido, porque esos ataques vienen de esa manera incendiaria. Y a veces usted siente que le están quemando su casa, que le están quemando su iglesia. Viene con el propósito devastador, y por estar muy cerca, observe eso, mi hermano, por estar muy cerca es cuando lanzaban con la mano los dardos. El apóstol está insistiendo en una lección extraordinaria. Está hablando de un momento cuando arrecia el ataque masivo del enemigo. Esas huestes se han acercado demasiado y tienen al creyente casi al alcance de su mano. Pero bendito sea Dios por el recurso que ha puesto sobre nosotros, que es el escudo de la fe. Esa fe, esa confianza que hemos aprendido a través de los años a tener en el Hijo de Dios. Ellos están cerca, demasiado cerca, muy cerca. Y esa es una señal que en breve lanzarán su ataque final. Y entonces vendrá la lucha cuerpo a cuerpo. ¿Y qué será eso en el campo de la fe? Es entonces cuando se dará
un ataque abierto, directo, y yo veo al apóstol como un buen comandante organizando la estrategia de defensa de los hijos de Dios, porque yo creo que estos tiempos en muchos campos ha arreciado esa batalla. En algunos casos implica involucrar a congregaciones o a mucha gente. Otras veces implicará el ataque a la familia. Pero el apóstol está organizando, dije, la estrategia de defensa de los hijos de Dios. Porque la iglesia no es la agresora, sino las tinieblas. Y en ese momento vendrá la lucha cuerpo a cuerpo. Es decir, lo más cerca posible. Y es cuando el apóstol, en ese momento de lucha cuerpo a cuerpo, que es el momento decisivo de una batalla, el apóstol gritará: hermanos, llegó el momento de usar la espada, que es la palabra de Dios, que solo se usa cuando se da un ataque final, cuando se da el enfrentamiento a espada, como si fuera bayoneta calada. De allí solo habrá vencedores y vencidos. El combate no irá más allá. La espada la dejó el apóstol al último, precisamente por esa razón. Dice, y la espada es la palabra. El Señor Jesús venció a Satán, que por 40 días había estado tentándolo. Y llegó el momento cuando el estado anímico de Jesús, por la falta de alimento, había llegado a su más bajo nivel. Y Satán pensó que era el momento donde lanzarse cuerpo a cuerpo en esa batalla con el Hijo de Dios, que su estado anímico había caído a lo menos. Pero es entonces cuando Jesús usa la espada de la palabra y le dice: escrito está, escrito está, escrito está. Usó la espada para vencer a Satán. Cuando eso se da, ya no hay más allá. Esa es la cuestión. Después del ataque con dardos, lo que sigue es el uso de la espada. Por eso dije que el ataque con esos dardos representaba que está muy cerca el asalto final de las tinieblas. Eso es lo que busca, la oportunidad de un ataque final. Y yo tengo que decir qué manera de describir el apóstol esos momentos de guerra con figuras tan apropiadas. Porque el creyente se da cuenta cuando tiene encima al enemigo muy cerquita, que todo a su alrededor se incendia. La opinión de sus hijos, de su familia, de la iglesia, de medio mundo. El enemigo ya está muy cerca. A distancia tal que atacar con dardos es por demás estratégico. Se da cuenta de la importancia de distinguir entre dardos y flechas. Es la evidencia de que se vive un momento crítico, y es un momento de evitar el incendio en nuestra vida. Es el momento de anular el peligro de esos proyectiles. Esa es la cosa más urgente, y nosotros hemos vivido eso y nos hemos apoyado en la palabra. Aunque pequeños los dardos hacían estragos, pues tenían la intención
de quemar las estructuras de madera, las carpas, las casas. Y creo un buen momento para preguntarle, ¿cómo ha construido su fe personal? ¿Con madera? ¿Hojarasca? El fuego lo manifestará. Pero hay algo que debo precisar, y es que dice, para que podáis apagar todos los dardos encendidos del maligno. El apóstol usa un singular, el maligno, referencia exclusiva del diablo, que quiere decir cuando los enemigos están completamente cerca, entonces ahora queda bajo la dirigencia del maligno el ataque. Él es quien lanza ese ataque, quien da la orden de ese ataque a base de dardos. Pero déjeme darle más precisiones. ¿Acaso cuando nos hizo ver ese escenario de guerra y a los enemigos, no nos habló de entidades colectivas, cierto? Dijo huestes del aire, donde la misma palabra huestes implica multitudes. Sin embargo, en este caso tenemos un singular, pues habla de dardos encendidos del maligno. Y cuando habla en esos términos, se refiere particularmente al diablo. Pero por otro lado, una segunda precisión es que no habla de dardo en singular, sino habla de un ataque masivo, envolvente a base de dardos, que es lo que yo mencionaba en el mensaje pasado. El apóstol Pablo dijo que habiendo acabado todo, hay que quedar firmes. Y yo decía, pero ¿en qué sentido hablas de que quedar firmes habiendo acabado todo? Si ya se tuvo victoria, ¿qué más falta? Y entonces yo dije que por experiencia y por la escritura sé que después de un ataque devastador en el que hemos salido bien librados, cuidado, porque entonces cuando todo parece que está tranquilo, viene el contragolpe de los pensamientos y de la reflexión del por qué sucedieron las cosas. Es un momento de alto peligro, porque en esas reflexiones y conclusiones pueden brotar inseguridades, dudas, inconformidades, y en cierto sentido el por qué Dios no hizo algo en favor de nosotros. Y entonces las tinieblas han dejado el virus de sus ideas en la mente de los creyentes. Así que es una operación durísima, ejecutadas por esas huestes que afines al diablo, al maligno, también son llamadas malicias espirituales. Esas malicias espirituales son las entidades que se vienen encima, casi encima del creyente. Esas entidades capaces de hacer sugerencias que sacuden el rumbo del creyente, confundiéndolo. Esas que caen hasta el alma. Porque el apóstol no está hablando de un ataque, fíjese bien, no está hablando de un ataque de poder. No son flechas, son dardos, pero eso sí, el ataque es abrumador. Lluvia de dardos, una lluvia de conflictos, de opiniones contradictorias, donde el creyente ya no sabe ni a quién creer ni en qué apoyarse. Pues no batalle, dijo el apóstol, usa el escudo de la fe, apóyate en lo que Dios ha dicho solamente, y de allí nadie te va a tocar.
Con eso puedes apagar los dardos encendidos del maligno. Una lluvia de sugerencias que buscan poner en duda todo lo que creemos. Y de allí que el apóstol diga, en un brazo pone el escudo, sería, y en el otro ten lista la espada. Lo que hacía Nehemías, la lección de Nehemías. Y esa espada es la palabra de Dios. Para vencer tendrás que apoyarte en lo que Dios ha dicho. Se han acercado ya mucho, y en un momento tan cercano y tenso, es el momento más apropiado para crear la confusión en los hijos de Dios. Y de nuevo necesito traer con nosotros la idea que encierra la palabra dardo. Y busqué y descubrí algo muy interesante. Y además le diré que, por cierto, la palabra dardo se ha hecho sinónimo de albur, que son juegos de palabras sutiles. Y de allí la figura de un albur se convierta en un dicho satírico, agresivo y molesto. Cómo duelen con los comentarios que tienen ese carácter de burla, satíricos, agresivos, molestos y faltos de compasión. Y si nadie tiene compasión de usted, use el escudo de la fe, porque la fe dice que tenemos un Dios que nos ama y que sí tiene cuidado de nosotros. Y sin lugar a dudas, créale eso al Señor. Es un buen refugio eso. Entonces, si esto lo vemos en la perspectiva de una agresión al creyente, tenemos que verlo como un ataque de duras, hirientes, incisivas declaraciones contra nuestra fe personal. Tú que decías que derribas al templo, tú que decías esto, que confiabas en Dios, pues a ver si es cierto. Son ataques directos contra la fe que hemos expresado, y son una burla, y son ironía, y son muy molestos, pero pretenden distraer el corazón de los hijos de Dios. No lo permita. Usted solamente diga, será lo que sea, pero esto es lo que Dios ha dicho. Esté pasando lo que sea, no lo sé ni lo entiendo, Dios eterno, pero yo me apoyo en tu palabra. Es un ataque que abruma y que va dirigido contra todo lo que como creyentes hemos afirmado creer con todo nuestro corazón. El apóstol dice que nada mejor que un escudo grande, que hace no solo que en él reboten los dardos, sino que cayendo al suelo se apagan. Que frente a ese escudo los dardos pierden su eficacia. ¿Estaría de acuerdo conmigo, mi hermano, en eso? Pero le llama el escudo de la fe. Y otra vez la necesidad de hacer una precisión. Él habla del escudo de la fe. ¿La fe? ¿A qué se refiere? Y aquí quiero volver sobre mis pasos. Ahora sí retroceder al versículo 15.
cuando se habla de aquello del calzado de los pies, con el apresto del Evangelio de la paz. Dice el versículo 15 precisamente eso, donde podemos describir ese calzado como calzado militar, que cubría, escuche bien, no solo los pies, sino que a base de unas polainas protegía las piernas hasta más allá de la rodilla. Digamos, eso lo cubría por el frente, pero también lo cubría por la parte de atrás de la rodilla, en la parte anterior. Y al cubrir así, evitaba que en un ataque cuerpo a cuerpo los tendones fueran cortados en la parte de atrás de la pierna, haciendo que el soldado cayera. Y un soldado tirado es un soldado perdido. Y como las piernas sostienen todo el cuerpo, un soldado que cae por esa razón está inutilizado. Pero también digo que eran cubiertas sus piernas con unas polainas de cuero, a los cuales les ponían clavos agudos. Y en un combate cuerpo a cuerpo, el enemigo salía herido, aunque quizá estuviera en una lucha donde caía en el suelo. Esas polainas traían clavos. Defensa absoluta. Ese es el punto. La figura que Pablo usa es para hablar de lo que sostiene todo el hombre interior, como los pies sostienen el cuerpo. Y lo sostienen para que ese hombre interior esté de pie. Y aclaré que es cierto que la coraza y el yelmo protegen, pero lo que sostiene todo es el Evangelio de paz. Y que el apóstol de ninguna manera, al decir eso, algunos explicaron esta cuestión diciendo que se trataba, que era una referencia a tener una gran disposición para proclamar el Evangelio a la gente, de llevarles la nueva de salvación. Pero como siempre, tengo el cuidado de voltear a ver al apóstol. Y este me dijo, ¿qué? ¿Acaso yo estoy hablando de evangelismo? Yo estoy hablando de combate, que nada tiene que ver con el evangelismo. Si el tema es de guerra, pues hablemos de guerra. ¿Qué le parece con el apresto del evangelio? ¿Y qué cosa es el apresto? Tiene varias interpretaciones, pero me interesa la acepción militar, que significa llevar toda la provisión, todo lo necesario para llevar a cabo una acción de guerra. Y el apóstol en ninguna manera se refería a una cuestión de evangelismo, porque él no está dando una lección de evangelismo, él está hablando de guerra. Aunque la palabra apresto en una de sus acepciones permite esa interpretación, sin embargo, el contexto o el mismo tema que el apóstol está tratando no acepta esa interpretación. El apóstol, dije, está hablando de guerra. Por consecuencia, mis hermanos, al juntar toda la idea, sería decir que todo lo que sostiene la vida del creyente en su totalidad es el cuerpo de doctrinas contenidas en el Evangelio. La doctrina de la encarnación, la doctrina de la noble naturaleza de Cristo, la doctrina de la expiación, la doctrina de la redención y muchas cosas más que pudiera yo mencionar esta mañana.
Cuando el creyente entiende el cuerpo de fe, a eso se refiere el escudo de la fe, porque él podrá negar que esa versión de las tinieblas tenga ningún valor. Por supuesto, todas esas doctrinas terminan en una sola, el evangelio de la salvación. Así que ese creyente tendrá como soporte toda la doctrina de Jesucristo que lo sostiene. El cuerpo de enseñanzas apostólicas. A eso le llamamos el cuerpo de fe doctrinario. Pero entonces, ¿por qué lo de escudo de la fe? No es ser repetitivo. Bueno, la palabra fe, mis hermanos, tienen dos acepciones. Una de ellas se refiere a todo el cuerpo de doctrina. Esa es nuestra fe. Y la otra, el simple acto de creer, que es cuando la gente, por ejemplo, le cree a Cristo y se entrega y es salvo. Y no implica conocer todo el cuerpo de doctrina. Definitivamente, eso es creer en la persona de Jesús. Pues eso hace el escudo de la fe. Frente a esa fe y a ese crecer. Frente a lo que entendemos del cuerpo de doctrina. Esos dardos que se lanzan para destruirnos no tienen ninguna validez frente a ese escudo de la fe. Ese escudo que es el creerle al Señor, el creer su evangelio, el creer su doctrina. Esas propuestas de malicia frente a ese conocimiento claro que el creyente tiene, fracasan por completo. Y lo decimos por experiencia personal. Todas las insidias fracasaron porque nos apoyamos en el conocimiento que teníamos de la fe de nuestro Salvador, de ese cuerpo de doctrina, partiendo de inmediato de saber que Dios no es malintencionado, que Él ha hecho una grande inversión en favor nuestro y que me hace razonar que Dios no tiene pleito conmigo, sino que me ama. Pero es la doctrina de donde el creyente saca las versiones con las que se defiende. Ese escudo que es el creerle al Señor, creer su evangelio. Y esas propuestas de malicia, dije, habrán de fracasar por completo cuando nuestra fe fuerte se convierte en un escudo contra el cual se apagan todos los dardos del enemigo y el diablo se va frustrado. Y en el caso nuestro se fue frustrado. Pero tenemos que tener victoria una y otra y otra y otra. Pero no caer en fantasías, ni andar a salto de mata pensando, ¿cuándo me va a venir otra lucha de esa? Quizá nunca. Quizá nunca. Yo tengo que vivir confiado en que de todas las cosas Él habrá de redimir nuestra alma. Como me gusta la plegaria aquella, o la declaración que dice: al Dios que me ha redimido de todas mis angustias. Angustias en plural, redenciones y ayuda en plural. Es la firme confianza en el Señor y en su palabra. Entonces, cuando se vea bajo ese ataque que le abruma, quizá esta mañana algunos están viviendo esa condición. Voltea al cielo, levanta su rostro al cielo y exclame con profundo gozo: te creo, Dios. Y los dardos habrán de caer inutilizados. Gracias a Dios por esta oportunidad de presentar estas ideas. Yo anhelo que cada cosa que he dicho haya un aval del Espíritu de Dios en el corazón de ustedes y que se conviertan en un capital
de victoria eterna. Yo no sé cuántos de mis hermanos estén viviendo ahorita situaciones muy difíciles, pero muchos hermanos, muchos consiervos de ustedes, mis hermanos, hemos vivido cosas durísimas, pero hemos experimentado que de todas nos saca el Señor, porque Él lo ha prometido, porque Él lo ha dicho. Y hay una doctrina de la inmutabilidad de Dios. Le estoy diciendo doctrina, que significa que Dios no cambia, que Dios no se muda, que Él es el mismo, ayer, hoy, por los siglos. Y que usted puede descansar en eso y va a ver la salvación de Jehová. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Y gracias por recibirnos. Hermano pastor, por favor. Amén, amén. Si usted, mis queridos hoy radio oyentes, en esta mañana tienen alguna pregunta o un comentario que hacer, llámenos aquí en cabina al 704-831-2464 o al 704-831-2465. Tenemos un par de minutos todavía. Si usted tiene una pregunta, si usted de repente está pasando por este problema y la palabra le ha tocado su corazón, llámenos aquí a cabina al 704-831-2465 y al 704-831-2464. Amén. Le agradecemos a nuestro pastor por esta preciosa enseñanza, donde nos enseña sobre el escudo, donde la protección cada uno tenemos que tener contra las acechanzas, los dardos del enemigo que atacan nuestra alma. Tenemos una llamada en vivo. Aló, Dios le bendiga. Aló, sí, Dios le bendiga. Amén, hermano. Aquí felicitando al hermano con la palabra y lo hemos gozado. Siga adelante predicando el evangelio. Donde informamos ahí, hermano, también que Dios le dice a Moisés en el capítulo 30 y versos 15: yo he puesto delante de ti, le dice el Señor, la vida y el bien, la muerte y el mal. Pero nosotros estamos apoyados en esos dos versículos, Efesios 6, donde el hermano estuvo predicando, el 16, el 17 y el 15, donde habla que el escudo de la fe es muy importante, mi hermanito, ¿verdad? Y que Dios siga usando al hermano y al hermano solamente, que Dios me le bendiga. Gracias por esas palabras, hermano. Gracias. Seguiremos hasta el último día. Que el Señor nos ayude. Amén, amén. Si usted tiene su pregunta, llámanos aquí en cabina al 704-831-2465 y al 704-831-2464. Tenemos otra llamada en vivo. El audio le bendiga. Me parece que se perdió la llamada, pero le agradecemos a todos ustedes por estar con nosotros en esta mañana. Si nos han visto por la internet o por la radio, las ondas radiales, le agradecemos por estar con nosotros el día de hoy. Les invitamos a que también esté con nosotros el día lunes 25 de mayo a las 9 de la mañana. Tenemos una última llamada. Aló, Dios le bendiga. Aló. Buenos días. Hermano, parece que su teléfono está que se corta la señal. Sí. Es que no causan el niño. Amén, amén. Disculpe la molestia, pero parece que su número de teléfono, su teléfono está cortándose la señal. Vamos a llamar, hermano, al 704-831-2465 o al 704-831-2464. Muchas gracias, pastor, por estar con nosotros, por impartirnos esta palabra, esta enseñanza que es de inspiración para nuestras vidas y nos ayuda a seguir adelante. Así que todos nuestros amigos, hermanos, llámenos, visítenos otra vez el día lunes 25 de mayo a las 9 de la mañana con la continuación de este mensaje. Muchas gracias, pastor. Gracias, hermano. Dios los bendiga. Amén. Dios le bendiga. Este ha sido su programa del pastor Natividad Ramos.
Será hasta la próxima oportunidad.